Cuando tú me llames yo iré, donde tú Dejando me huella, guíes marcharé, llevaré tu nombre por la Iglesia de Cristo doquier, hablaré y de ti Encuentro donde Nacional de Predicadores Colombia esté, te invitan háblame a Señor, guíame Alimento para mi el alma del Dios, siervo. quiero ser testigo de tu amor, hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en YouTube? Dios me les bendiga grandemente. Gracias a Dios que en este momento podemos comunicarnos a través de este medio. Muchas gracias le doy a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que se me permite. También doy muchas gracias al Comité Nacional por haberme tenido en cuenta en esta oportunidad para poder comunicar la palabra de Dios. Y bueno, en este momento pues voy a compartir un mensaje que se me ha concedido. Muy importante este mensaje, la generosidad de la iglesia en tiempos de crisis. La generosidad de la iglesia en tiempos de crisis. Muy importante reflexionar en estos aspectos. Entonces quiero invitarles a leer en la palabra de Dios, segunda de Corintios en el capítulo 8, versículo 14 al 15. Vamos a leer la santa palabra, segunda de Corintios en el capítulo 8, versículo 14, versículo 15. Dice la palabra: sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Mire qué maravilloso este pasaje, donde estamos hablando de que haya igualdad, igualdad en la hermandad. Eso es lo que busca Dios. En la actualidad podemos observar con mucha facilidad que hay mucha desigualdad social y desigualdad económica, verdaderamente. Y es tanta la desigualdad que fácilmente podemos apreciar la diferencia entre los diferentes estratos sociales. Y es curioso cuando alguien mira a una persona, pues fácilmente identifica a qué clase de estrato social pertenece. Es tanta la desigualdad que hay, ¿verdad? Y también notamos mucho que las personas que poseen muchos bienes, poco o nada se preocupan por los que padecen necesidad. Nosotros miramos mucho eso en nuestra vida, en la sociedad. Y, y verdaderamente no, nadie piensa en las necesidades, estas personas no piensan en las necesidades que pueden tener todas estas personas afligidas. Y es muy triste ver esto en el mundo, pero aún más triste es ver que esto suceda en la iglesia del Señor. Y es por eso que el Señor nuestro Dios se asegura de enfatizar fuertemente sobre este asunto en la palabra de Dios para que lo entendamos bien, para que reflexionemos mucho sobre esto, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios en todo esto. Verdaderamente pues encontramos muchos textos en la Biblia y todos son de mucha importancia, pero por el día de hoy hemos considerado este pasaje de Segunda de Corintios, donde nos exhorta a que nosotros debemos ser muy generosos, ¿verdad? Sobre todo vemos aquí un gran ejemplo que Dios ha permitido a través de su palabra, un modelo conforme a su voluntad. Si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de nuestro Dios, y aquí tenemos el modelo que Dios quiere que nosotros sigamos. Sobre todo cuando nosotros pensamos en un tiempo de crisis, en el tiempo en el momento que nosotros estamos atravesando a nivel mundial por unas circunstancias muy difíciles. Y entonces
es cuando, por ejemplo, el texto nos dice, sino para que en este tiempo, hay que reflexionar mucho en este pasaje, ¿verdad? Y, y es cuando nosotros vamos a poder manifestar ese amor como hijos de Dios. Es muy importante también, hablando de generosidad, que entendamos bien el significado de esta palabra, generosidad. Si vamos al diccionario, vamos a encontrar que la palabra generosidad significa alguien que tiende a sacrificarse por los demás. Alguien que tiene la tendencia de sacrificar algo para ayudar a los demás. Significa generosidad. También significa dar de lo que uno tiene, dar de lo que a uno le pertenece para ayudar a los necesitados, ayudar a una persona que padece necesidad. También encontramos en el diccionario que significa liberalidad. Cuando estamos hablando de liberalidad, también esta palabra significa disposición que puedo tener de bienes a favor de alguien, una disposición de entregar, de regalar mis bienes a una persona sin exigir nada a cambio, ¿sí? Sin nada a cambio. También significa, la palabra generosidad significa desprendimiento, desprenderse de lo material, eso significa. Bien, eso en cuanto al diccionario, pero también queremos ver lo que dice la Biblia acerca de la generosidad y quiero compartirles un maravilloso ejemplo que encontramos aquí en el mismo pasaje que estamos leyendo en 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 1, del 1 al 5. Les voy a leer, dice la palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mira qué maravilloso ejemplo tenemos en la palabra de Dios y que nos está exhortando el día de hoy a ser generosos. Es la voluntad de nuestro Dios. En el versículo 1 encontramos que la generosidad es gracia de Dios. Y entendemos que la palabra gracia significa favor de Dios. Un favor no merecido que viene de parte de Dios. Algo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando somos generosos, entonces prácticamente se está manifestando el amor de Dios en nuestra vida. Se está manifestando en nuestro corazón el amor de Dios. Entonces, la generosidad o la práctica de la generosidad es muestra de que nosotros llevamos a Dios en nuestros corazones. Y la otra característica que queremos ver aquí en el versículo 2, encontramos que estos hermanos estaban en grande prueba de tribulación. Estaban en grande prueba de tribulación, pero como tenían la gracia de Dios en sus corazones, como tenían ese maravilloso don, entonces a ellos no les importó la prueba de tribulación que ellos tenían. No tuvieron ningún inconveniente con ello. ¿Por qué razón? El mismo texto lo dice, tenían abundancia de gozo en su corazón. Cuando hablamos de gozo, este gozo que viene cuando el creyente de Dios está muy agradecido con Dios por todas las bendiciones que ha recibido, por todo, cada uno de los favores que ha recibido, entre ellos el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna.
todos esos favores tan innumerables. Cada día Dios nos está bendiciendo continuamente. Entonces, estos hermanos de Macedonia de aquel entonces entendían muy bien estos favores que habían recibido de Dios y por tanto en ellos se manifestaba un gozo enorme, un gozo que lo manifestaban a través de la generosidad. Verdaderamente este gozo era lo que los estaba impulsando a los cristianos de Macedonia a compartir de lo que tenían para ayudar a los hermanos que estaban padeciendo necesidades en Jerusalén. Y no importaba verdaderamente su profunda pobreza. Imagínense que para muchos de nosotros la excusa para no ayudar es que no tenemos. Pero los creyentes de Macedonia no tuvieron esa excusa, no pusieron esa excusa. Apenas vieron la oportunidad, la posibilidad de ayudar a sus consiervos en Jerusalén, ellos quisieron hacerlo de manera voluntaria, de una manera con mucho gozo, con mucha alegría. Para ellos era un privilegio participar en este servicio que es para los santos. Por ello, ellos se dieron primeramente al Señor y luego entregaron la ofrenda a los que estaban ministrándolo. ¿Bien? Entonces vemos que aquí ellos no pusieron ninguna excusa, ¿verdad? No pusieron ninguna excusa. Estos cristianos estaban tan agradecidos con Dios que dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando yo entiendo conforme a mis fuerzas, quiero entender de esta manera que estoy dando lo que puedo, lo que está a mi capacidad, pero cuando estamos hablando más allá de sus fuerzas es cuando yo tengo que esforzarme grandemente para cumplir con este propósito. Entonces miramos aquí que ellos daban más allá de sus fuerzas, ¿sí? Y es maravilloso ver este ejemplo y meditar en ello para pensar y decir, bueno, yo quisiera agradar a Dios de esta manera. Y eso es lo que significa generosidad bíblicamente. Recordemos un poquitico lo que decía el diccionario. Generosidad significa sacrificarse por los demás, ¿sí? Dar de lo que tenemos. También significa desprenderse. Entonces miremos que el hecho de desprenderse de nuestros bienes, el hecho de hacer sacrificio por los demás, es lo que a veces nos detiene. Verdaderamente esto es algo que nos cuesta mucho, desprendernos de los bienes materiales y también de hacer sacrificios por los demás. Pero esa es la invitación de nuestro Dios, que nosotros hagamos estas cosas, que seamos generosos, ¿sí? Entonces, es lo que más tiene valor para nuestro Dios, que nosotros podamos dar conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Y verdaderamente, pues, a muchos nos cuesta desprendernos, nos cuesta sacrificar. Y por eso vemos también que Pablo se ve en la necesidad de exhortar a los corintios, porque quizá ellos también estaban pasando por esta dificultad de desprenderse y de hacer sacrificio por los demás. Por eso yo quiero invitarlos a leer el versículo 7. Los corintios abundaban en muchas cosas, en muchos dones, pero miren lo que dice este pasaje. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Bien, entonces mira cómo el apóstol exhorta que si nosotros, los corintios estaban abundando en tantas cosas, pues también era necesario que abunden en esta gracia. Así como nosotros abundamos en conocimiento, abundamos en ciencia, abundamos en fidelidad a nuestro Dios, en fervor quizá, pues también tenemos que procurar abundar en esta gracia, que es ser generoso con los que padecen necesidad, también con las necesidades de la iglesia, porque para eso también se hacen las ofrendas, ¿verdad? Entonces, versículo 8 nos dice, no hablo como quien manda,
El apóstol Pablo tiene, es como apóstol de Jesucristo, tiene autoridad sobre los creyentes, sobre sus oyentes. Sin embargo, no quiere mandarlo, no quiere imponerlo, porque la generosidad no es algo que se impone, no es algo que se obliga. De lo contrario, o sea, si eso se obligara, ya no vendría a ser generosidad, sino que ya vendría a ser como los impuestos. Los impuestos se imponen. Tú no lo das de manera voluntaria, tú das porque te toca. Mientras que si tú eres generoso, tú lo vas a dar de corazón, de manera voluntaria. Y recordemos que Dios no exige impuestos, no exige de esta clase. Él quiere que nosotros lo hagamos de manera muy voluntaria, ¿sí? Entonces, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor, ¿sí? Y mire que pone este ejemplo tan maravilloso. Al mismo Señor Jesucristo es puesto en el versículo 9, dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mira cómo, qué tan tremendo ejemplo nos ha dado la palabra en este caso. Si Jesucristo, que es rico en gloria, que en ese tiempo estuvo con el Padre, gozando toda la gloria, gozando toda la riqueza que tiene el Señor, en un momento, por ver la condición tan maluca que teníamos nosotros cuando estuvimos en pecado, decidió hacerse pobre por causa de nosotros, decidió sacrificarse por nosotros, ¿sí? Decidió desprenderse de su gloria para poder salvarnos a nosotros, para poder darnos la salvación. Entonces vemos aquí nosotros un gran ejemplo de parte de Jesucristo. Versículo 14. Sino que para que en este tiempo, con igualdad, esta parte es la que quiero resaltar, la palabra con igualdad. ¿Nosotros qué pensamos? ¿Qué pensaríamos si nosotros en un momento nos llevan a trabajar durante todo un día y cuando llega el momento de pagar, vemos que a todos tus compañeros le están pagando lo acordado, pero a ti solamente te dan la mitad? Entonces vemos que hay una injusticia en eso. Nosotros lo primero que pensaríamos sería que eso es injusto, ¿verdad? Entonces vemos que Dios tiene en su voluntad que nosotros procuremos la igualdad. Y vemos que Dios dispuso las cosas así. Vemos que hay unas personas que tienen muchos bienes, pero hay otras personas que tienen pocos bienes. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es que los que tienen abundancia piensen en suplir la escasez de las personas que poco tienen, que piensen en ello, que piensen ser generosos. Pensemos mucho en ello. Si nosotros tenemos bienes, pensemos que Dios tiene un propósito con esos bienes y entre ellos es que nosotros seamos generosos, que aprendamos a ser generosos. El propósito principal de Dios en esto es que procuremos la igualdad, ¿sí? Entonces, qué importante que nosotros podamos resaltar esto en la iglesia. Es importante que nosotros enseñemos como líderes espirituales a la iglesia a ser generoso. Es una gran necesidad. Una de las principales obras de la iglesia debe ser la benevolencia, y para ello necesitamos ser muy generosos. Por eso Dios se agrada mucho en que nosotros seamos generosos, ¿sí? En esto, recordemos bien, se pone a prueba nuestro amor. El amor de Dios se pone a prueba en que nosotros seamos generosos. Bien, como también quiero terminar leyendo este último versículo, versículo 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo quizás estaba recordando Éxodo capítulo 16, versículo 18, cuando los israelitas habían salido de Egipto y necesitaban el alimento del día. Entonces ellos pidieron alimento y Dios les concedió el maná, pero la condición era de que solamente podían recoger lo que se necesitaba en el día.
de tal manera que no podían guardar o como decir, acaparar mucho de este maná, porque Dios los castigaría. Entonces dice la palabra, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Cada quien tuvo lo que era sumamente necesario. Entonces, una invitación enorme para toda la iglesia, a que promovamos la generosidad en nuestras iglesias, que aprendamos a ser muy generosos. Háblame, Señor, guíame, Suscríbete a nuestro canal de YouTube. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad. Síguenos por YouTube y Facebook.